El viento helado de enero atravesaba mi delgado abrigo mientras corría hacia las puertas de Bellissimo, el elegante restaurante italiano donde había estado trabajando durante exactamente 3 meses y 2 días. Mis dedos estaban entumecidos, mi nariz roja por el frío, y mi cabello, que había peinado cuidadosamente esa mañana, ahora colgaba en mechones, sin vida alrededor de mi rostro. Ya llevaba 10 minutos de retraso para mi turno. «Sofía, ¿dónde has estado?» Marco, el gerente de piso, siseó mientras yo me apresuraba por la cocina, atando mi delantal negro alrededor de mi cintura. Sus ojos estaban muy abiertos con pánico, algo que nunca había visto en el hombre usualmente compuesto. «Mesa 7, VIP. Tú las atenderás esta noche». «¿Qué?» «Pero esa es la sección de Jessica», protesté, luchando con el nudo de mi delantal. Marco agarró mis hombros, sus dedos presionando ligeramente. Jessica llamó para reportarse enferma. «Escúchame con atención, Sofía. Estas personas son importantes, muy importantes. No lo arruines». La intensidad en su voz hizo que mi estómago se contrajera. Asentí, alisando mi falda negra y metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja. Necesitaba este trabajo desesperadamente. 6 meses atrás, había huido de Boston con nada más que una maleta y mis ahorros después de que el control escalante de mi exnovio se convirtiera en algo más aterrador. Nueva York se suponía que sería mi nuevo comienzo, pero los nuevos comienzos eran costosos, y mi diminuto apartamento en Queens se comía la mayor parte de mi cheque de pago. «¿Quiénes son?», pregunté, agarrando mi libreta. Los ojos de Marco se movieron alrededor de la cocina. «Asociados comerciales del señor Ricci». Mi sangre se heló. Todos los que trabajaban en Bellissimo sabían sobre el señor Ricci, el misterioso dueño que rara vez hacía apariciones, pero cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto. Nunca lo había visto, pero circulaban rumores. Algunos decían que era solo un hombre de negocios rico. Otros afirmaban conexiones con empresas más peligrosas. Están en el salón privado en la parte de atrás. Recuerda, Sofía, profesional, eficiente, invisible, invisible. Eso se había convertido en mi especialidad últimamente. Mantener la cabeza baja, mezclarme, convertirme en ruido de fondo para el mundo a mi alrededor. Respiré profundamente y empujé las puertas de la cocina. El comedor principal de Bellissimo brillaba con iluminación cálida, copas de cristal capturando la luz de los candelabros, manteles blancos impolutos contra pisos de madera oscura. Exudaba riqueza del viejo mundo, el tipo que no necesita anunciarse. Me moví por el comedor, columna recta, barbilla en alto, de la manera en que me habían entrenado, pasando el área principal por un corto pasillo hasta el salón privado reservado para invitados especiales. Dudé ante la pesada puerta de madera, mi corazón latiendo en mi pecho. Luego toqué una vez suavemente y entré. El salón privado estaba más tenue que el área principal, la iluminación dorada e íntima. Una gran mesa redonda dominaba el espacio, y alrededor de ella se sentaban 6 hombres en trajes que probablemente costaban más que mi renta mensual. Su conversación se detuvo cuando entré y 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, pero solo una mirada se fijó en la mía y la sostuvo. Estaba sentado en lo que claramente era la cabecera de la mesa redonda, aunque no podía explicar cómo una mesa redonda tenía siquiera una cabecera. Cabello oscuro, perfectamente peinado, mandíbula afilada, ensombrecida, con barba de varios días perfectamente mantenida. Un traje que no era solo costoso, sino que parecía haber sido diseñado para sus anchos hombros, como si nunca hubiera existido antes de él, y nunca existiría después. Pero fueron sus ojos los que me congelaron en el lugar, oscuros, inteligentes y completamente fríos. No parecía mucho mayor de 35 años, más joven de lo que había esperado para alguien que comandaba tal diferencia obvia. Bajé la mirada inmediatamente, sintiendo un rubor subir por mi cuello. «Buenas noches, caballeros. Soy Sofía, y seré su mesera esta noche».
¿Puedo comenzar con algunas bebidas? Me moví alrededor de la mesa eficientemente, tomando órdenes de bebidas, hiperconsciente de los ojos del hombre principal siguiendo mis movimientos. Cuando llegué a él al final, no respondió inmediatamente a mi pregunta sobre su preferencia de bebida. «Eres nueva», dijo en cambio, su voz baja y suave con solo un rastro de un acento que no pude identificar. No una pregunta, sino una afirmación. «Sí, señor». 3 meses, respondí, pluma suspendida sobre mi libreta. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Whisky. Solo». Asentí, y me volví para salir cuando la puerta se abrió, y un hombre con traje negro entró, asintiendo respetuosamente a la mesa antes de acercarse al hombre principal. Se inclinó y le susurró algo al oído. La expresión del hombre principal no cambió, pero algo en su postura cambió. Una nueva tensión asentándose sobre sus hombros. Me escabullí, liberando un aliento que no sabía que estaba conteniendo una vez que estuve en el pasillo. Algo sobre esa habitación, sobre él, hacía que el aire se sintiera más delgado, más difícil de respirar. Me apresuré al bar para colocar las órdenes de bebidas. Cuando regresé con una bandeja de bebidas, la atmósfera en la habitación había cambiado. Las voces eran más bajas, los rostros más serios. Distribuí las bebidas en silencio, tratando de ser lo menos obstruyente posible. Mientras colocaba el whisky frente al hombre principal, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Nunca tomaba llamadas personales durante los turnos, pero con mi abuela en cuidados paliativos en Italia, había mantenido mi teléfono conmigo constantemente durante la última semana. Después de colocar la última bebida, retrocedí contra la pared y revisé discretamente la pantalla. Era el número de su enfermera. Mi corazón dio un vuelco. Había estado esperando esta llamada, temiéndola. Eché un vistazo a la mesa. Estaban profundamente en conversación, papeles extendidos entre ellos. Di 2 pasos hacia atrás hacia la puerta y respondí en voz baja. «Pronto», susurré, el italiano saliendo automáticamente como siempre lo hacía al hablar con alguien de casa. La voz de la enfermera llegó suave y llena de pesar. Cerré los ojos, mi mano libre enroscándose en un puño a mi lado. Terminé la llamada, parpadeando para contener las lágrimas. Cuando abrí los ojos, encontré la mesa entera en silencio, todos los ojos sobre mí. Pero la mirada del hombre principal era diferente ahora, más aguda, más enfocada. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si me viera por primera vez. Me di cuenta, con un sentimiento de hundimiento, que había hablado italiano frente a ellos. Italiano nativo fluido. «Me disculpo por la interrupción», tartamudeé deslizando mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. «¿Les gustaría ordenar sus comidas ahora?» La cena procedió con lentitud excruciante. Me moví dentro y fuera de la habitación, trayendo platos, rellenando bebidas, limpiando platos. Cada vez que entraba, sentía los ojos del hombre principal sobre mí, siguiendo mis movimientos con un interés que hacía que mi piel se erizara. Una vez, cuando me incliné entre 2 de los hombres para colocar un plato, capté una ráfaga de su colonia, algo amaderado y costoso que de alguna manera olía a poder. Para cuando se sirvió el postre y el café, mis nervios estaban desgastados. Los hombres habían pasado de los negocios a una conversación más casual, algunos en inglés, algunos en italiano. Entendía cada palabra, pero mantuve mi expresión cuidadosamente en blanco como me habían enseñado. Invisible, profesional, solo parte del mobiliario. Era casi medianoche cuando finalmente se prepararon para irse. Presenté la cuenta en una carpeta de cuero, que el hombre principal ni siquiera miró antes de entregarme una tarjeta de crédito negra. Cuando regresé con el recibo, lo firmó con una floritura que no pude leer, y luego me lo entregó, sus dedos demorándose solo un momento demasiado largo mientras yo lo tomaba. «Gracias, Sofía», dijo, mi nombre rodando de su lengua en perfecto italiano. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar, y retrocedí mientras ellos recogían sus cosas. Salieron en fila de la habitación, el hombre principal al último. En la puerta,
Hizo una pausa y me miró hacia atrás, su expresión inescrutable. «Buena notte», dijo, y luego se fue. Exhalé temblorosamente y comencé a limpiar la mesa. La propina era extravagante, más dinero del que ganaría en una semana. La guardé con dedos temblorosos, preguntándome por qué el encuentro me había dejado tan inquieta. Una hora después, finalmente había terminado de limpiar. El restaurante se había vaciado, solo quedaban algunos miembros del personal para cerrar. Me quité el delantal, exhausta hasta los huesos, el dolor por mi abuela pesando fuertemente en mi corazón. Necesitaba reservar un vuelo a Italia, verla una última vez, despedirme. Pero los vuelos eran costosos, e incluso con la propina de esta noche, no estaba segura de poder pagarlo. Sofía. Marco apareció junto a mí mientras recogía mi abrigo. «El señor Ricci quisiera hablar contigo antes de que te vayas». Mi estómago cayó. «¿El señor Ricci? ¿Está aquí?» Marco me dio una mirada extraña. Por supuesto, estaba en la mesa 7. La habitación giró ligeramente. El hombre principal, el que cuyos ojos me habían seguido toda la noche, que me había observado con tal intensidad después de mi llamada telefónica, era Dante Ricci, el dueño, el hombre cuyo nombre todos susurraban. Marco me llevó a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Tocó una vez, luego me hizo un gesto para que entrara. Con pies de plomo, entré. La oficina era pequeña pero elegante, con paneles de madera oscura y un escritorio que dominaba el espacio. Dante Ricci estaba sentado detrás de él, chaqueta quitada, las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta revelar antebrazos fuertes. Una sola lámpara de escritorio proyectaba sombras a través de su rostro, enfatizando los ángulos afilados de sus pómulos. No estaba solo. Un hombre grande estaba junto a la puerta, su postura ancha, manos juntas frente a él. Un guardaespaldas. «Siéntate, per favore», dijo Ricci, haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Me senté, mi espalda rígida, manos dobladas en mi regazo para ocultar su temblor. ¿Me estaban despidiendo por tomar una llamada personal? ¿Por hablar italiano? ¿Por algún error que ni siquiera me había dado cuenta de haber cometido? «Hablas italiano como una nativa», dijo sin preámbulos, sus ojos nunca dejando mi rostro. Tragué saliva. «Lo soy, señor. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Florencia. Sin embargo, tu inglés casi no tiene acento. Mi madre era estadounidense. Crecí bilingüe», asintió lentamente, como encajando piezas de un rompecabezas. «Y la llamada que recibiste esta noche. Malas noticias de casa, supongo». Mis ojos se abrieron ligeramente ante su franqueza. «Mi abuela está muy enferma. La enfermera dijo que debería ir lo antes posible si quiero verla antes de...». No pude terminar la frase. Para mi horror, las lágrimas brotaron en mis ojos. Las parpadeé furiosamente, sin querer mostrar debilidad frente a este hombre. Algo parpadeó a través del rostro de Ricci. No exactamente simpatía, pero quizás comprensión. Abrió un cajón en su escritorio y sacó una delgada carpeta negra, deslizándola a través de la superficie hacia mí. «Ábrela», ordenó suavemente. Con dedos vacilantes, la abrí. Dentro había un boleto de avión de primera clase a Florencia, con salida mañana por la tarde, y un sobre que, cuando miré dentro, contenía más efectivo del que jamás había visto de una vez. Lo miré, confusión y sospecha luchando dentro de mí. «No entiendo. Necesito a alguien que hable italiano nativo para acompañarme en un viaje de negocios. Mi traductor habitual ha caído enfermo. El viaje es por 2 semanas a Florencia y Roma. El boleto es tuyo, al igual que el pago adelantado si aceptas trabajar para mí durante este tiempo». Mi mente se aceleró. Parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Qué implicaría exactamente este trabajo? La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Traducción durante reuniones, algo de trabajo administrativo ligero. Nada más allá de tus capacidades, te lo aseguro. Miré fijamente el boleto, la línea de vida que representaba.
Podría ver a mi abuela. Podría despedirme. ¿Pero a qué costo? ¿Por qué yo?, pregunté, obligándome a encontrar su mirada. Debe haber traductores profesionales que podrías contratar. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Prefiero a alguien auténtico, alguien que entienda los matices de ambos idiomas y culturas. Y encuentro que prefiero a alguien que haya evaluado personalmente. ¿Evaluado? La palabra envió un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Cuánto sabía ya sobre mí? No tienes que decidir ahora mismo, dijo reclinándose en su silla. El vuelo sale a las 3 de mañana. Si aceptas, un auto te recogerá en tu apartamento al mediodía. Mi sangre se heló. Sabía dónde vivía. Como registros de empleados, dijo suavemente. Pero algo en su expresión me dijo que había más. Me puse de pie con piernas temblorosas, la carpeta del boleto apretada en mi mano. Lo pensaré, asintió. Pero mientras me volvía para irme, agregó. Sofía, tu abuela no tiene mucho tiempo. Tú tampoco. La amenaza implícita colgaba en el aire entre nosotros. Me apresuré fuera de la oficina, pasando al guardaespaldas cuyos ojos rastrearon mis movimientos a través del restaurante ahora vacío y hacia el aire frío de la noche. Estaba a mitad de camino a casa en un taxi cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar. Dante Ricci no había preguntado si tenía pasaporte. No había preguntado si podía conseguir tiempo libre del trabajo. No había preguntado nada sobre mi vida o circunstancias. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y de alguna manera, a pesar de las alarmas sonando en mi cabeza, sabía que estaría en ese auto al mediodía mañana. No solo por mi abuela, sino porque algo en los ojos de Dante Ricci me dijo que rechazar realmente no era una opción. Lo que no sabía entonces era que nunca volvería a mi antigua vida otra vez. El sueño me eludió esa noche. Di vueltas en mi estrecha cama, mi mente ciclando entre pensamientos de mi abuela, sus manos suaves, el aroma de romero que siempre se adhería a su ropa, el sonido de su risa, y los ojos fríos y calculadores de Dante Ricci. Para el amanecer, círculos oscuros ensombrecían mis ojos, pero mi decisión estaba tomada. Iría a Italia. Vería a mi nonna una última vez. Lo que viniera después lo enfrentaría. Empaqué metódicamente, mis manos moviéndose en piloto automático mientras mis pensamientos se aceleraban. Ropa práctica para un viaje de negocios. Un vestido negro para cuando inevitablemente necesitara despedirme de nonna. Artículos de tocador, pasaporte. El sobre de efectivo que había escondido en un libro ahuecado. Dinero de emergencia que había estado ahorrando desde que dejé Boston, por si acaso necesitaba huir de nuevo. A las 11:30, estaba junto a la ventana de mi apartamento observando la calle abajo. El vecindario no era genial, pero era lo que podía pagar. Al otro lado de la calle, un hombre con un abrigo oscuro se apoyaba contra un poste de luz, fumando. Había estado allí desde que me desperté, observando mi edificio, observándome. A las 12 en punto exactamente, un elegante Escalade negro con ventanas polarizadas se detuvo junto a la acera. El hombre al otro lado de la calle se enderezó, dejó caer su cigarrillo y habló en lo que ahora me di cuenta era un auricular. Mi estómago se retorció. Ricci me había estado vigilando toda la mañana, asegurándose de que no huyera. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El auto está esperando, señorita Russo. Tragué saliva con dificultad, agarré mi maleta y mi bolso y eché un último vistazo a mi diminuto apartamento. Por un momento, consideré no bajar, fingir que no estaba en casa. Pero la imagen del rostro de mi abuela flotó en mi mente, y supe que no tenía opción. El aire de enero mordía a través de mi abrigo mientras salía. El conductor, un hombre de hombros anchos con cabello rapado y expresión impasible, tomó mi maleta sin una palabra y abrió la puerta trasera. Me deslicé en el asiento trasero, medio esperando encontrar a Dante Ricci esperando dentro. En cambio, el auto estaba vacío, los asientos de cuero negro fríos contra mis piernas. ¿Dónde está el señor Ricci?, pregunté mientras el conductor se alejaba de la acera.
Lo encontrará en el aeropuerto, señorita Russo, respondió, sus ojos encontrándose brevemente con los míos en el espejo retrovisor. Asentí y me volví para observar la ciudad deslizarse a través de las ventanas polarizadas. El hombre que había estado observando mi edificio ahora caminaba en la dirección opuesta, todavía hablando en su auricular. Un escalofrío recorrió mi columna mientras me daba cuenta de lo coordinado que estaba todo esto. En el aeropuerto, fui escoltada pasando la seguridad regular a través de una entrada privada que no sabía que existía. Sin filas, sin esperas, sin quitarme los zapatos o sacar mi laptop. El conductor me entregó a una mujer menuda con un traje impecable que se presentó como Alessandra, la asistente del señor Ricci. Está esperando en el salón privado, dijo, su expresión profesionalmente neutral, mientras me llevaba por corredores que nunca había visto a pesar de haber volado desde este aeropuerto antes. Su equipaje será manejado por separado. El salón privado no se parecía en nada a las áreas de espera llenas de gente del terminal principal. Iluminación suave, asientos lujosos, un bar abastecido con licor de primera calidad y ventanas del piso al techo con vista a la pista. Y allí, de pie junto a esas ventanas de espaldas a mí, estaba Dante Ricci. Se volvió cuando entramos, y una vez más me impactó la presencia total del hombre. Hoy llevaba un traje color carbón que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada. Parecía haber salido de una revista de lujo, sin un rastro de la noche tardía visible en su rostro. Sofía, dijo, mi nombre sonando diferente en su boca de lo que jamás había sido antes. Me complace que hayas decidido acompañarme. Apreté más fuerte la correa de mi bolso. Necesito ver a mi abuela. Algo que podría haber sido respeto, parpadeó en sus ojos. Directa. Aprecio eso. Hizo un gesto hacia un área de asientos. Por favor, siéntate. Tenemos algo de tiempo antes de abordar. Alessandra desapareció y me encontré a solas con él, encaramada en el borde de un sofá de cuero mientras él se sentaba frente a mí, completamente cómodo. Un mesero apareció con café. Espresso para él, un capuchino para mí. No le había dicho a nadie mi preferencia de café. Me tomé la libertad de enviar algo de ropa al avión para ti, dijo, observándome sobre el borde de su taza. Ropa de negocios apropiada para las reuniones a las que asistiremos. Mi columna se puso rígida. Traje ropa. Estoy seguro de que sí, respondió, su tono dejando en claro lo que pensaba de mi guardarropa. Estas son simplemente opciones adicionales. Considéralo parte de tu compensación. Quería rechazar, decirle que no necesitaba su caridad. Pero algo en su expresión me detuvo. Esto no era caridad. Esto era control. ¿Cuándo podré ver a mi abuela?, pregunté, cambiando de tema. Llegamos a Florencia mañana por la mañana. Tendrás la tarde libre para visitarla. Después de eso, te necesitaré para una reunión de cena. Asentí, alivio inundándome. Al menos no me mantendría alejada de ella inmediatamente. Ahora, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, hablemos de lo que espero de ti durante este viaje. Durante los siguientes 20 minutos, delineó mis deberes. Traducir durante reuniones con asociados comerciales italianos que preferían no hablar inglés, acompañarlo a cenas y funciones sociales, manejar algo de correspondencia. Nada que pareciera abiertamente inapropiado. Sin embargo, el subtexto de sus palabras, la forma en que sus ojos nunca dejaron los míos, la comprensión implícita de que ahora estaba en su órbita, hizo que mi piel se erizara con inquietud. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó cuando había terminado. 1000, pero solo una que importaba. ¿Por qué yo? ¿Realmente? Me estudió durante un largo momento, su expresión inescrutable. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una delgada carpeta, colocándola en la mesa de café entre nosotros. Ábrela. Con dedos vacilantes, la abrí. Dentro había una fotografía mía tomada hace 3 años en mi graduación universitaria. Estaba sonriendo, brazo alrededor de mi abuela, que había volado desde Italia para la ceremonia.
Junto a ella había una copia de mi título en negocios internacionales y marketing de la Universidad de Boston. Luego vinieron páginas de lo que parecía una verificación de antecedentes, direcciones anteriores, historial de empleo, incluso mi puntaje de crédito. La página final hizo que mi sangre se helara. Un informe policial que había presentado contra mi exnovio en Boston, con fotografías de los moretones que había dejado en mis muñecas y garganta. Mis manos temblaron mientras cerraba la carpeta. ¿Cómo conseguiste esto? Hago que sea mi negocio saber quién trabaja para mí, Sofía. Su voz era más suave ahora, casi gentil, pero sus ojos permanecieron afilados, incluso aquellos que sirven bebidas en mis restaurantes. Esto va más allá de conocer a tus empleados, dije, la ira momentáneamente anulando mi miedo. Esto es una invasión de privacidad. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. La privacidad es un lujo que pocos pueden realmente permitirse. Tomó la carpeta de vuelta, metiéndola en su chaqueta. Para responder a tu pregunta, te elegí porque estás calificada. Estás desesperada y no tienes conexiones que te conviertan en un riesgo de seguridad. ¿Sin conexiones? Tengo familia. Una abuela moribunda, interrumpió. Sin padres, ambos fallecidos. Sin hermanos. Sin relación seria desde que huiste de Boston. Pocos amigos en Nueva York. Te mantienes para ti misma, trabajas duro, envías dinero a la instalación de cuidados de tu abuela cada mes e intentas ser invisible. Sus ojos taladraron los míos. Pero nunca fuiste invisible para mí, Sofía. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? Desde que comencé en el restaurante. ¿Antes? Las implicaciones me marearon. Nuestro vuelo está listo, dijo, poniéndose de pie abruptamente. ¿Vamos? En un aturdimiento, lo seguí a través de otra salida privada, directamente a la pista donde un elegante jet privado esperaba, sus motores ya zumbando, sin vuelo comercial, a pesar del boleto de primera clase que me había mostrado. Por supuesto que no. Hombres como Dante Ricci no esperaban en filas de abordaje, ni se sentaban entre extraños. El interior del jet era todo cuero crema y madera pulida con solo 8 asientos, que parecían más bien tronos, además de un área de salón y lo que parecía ser un dormitorio privado en la parte trasera. 2 asistentes de vuelo nos saludaron con sonrisas deferentes. Un hombre que solo podía ser otro guardaespaldas se sentó cerca del frente, su corpulencia apenas contenida por su traje. Y para mi sorpresa, Alessandra ya estaba sentada, escribiendo en una laptop. «Ponte cómoda», dijo Dante, haciendo un gesto hacia un asiento. «Es un vuelo largo». Me hundí en el cuero mantecoso, agudamente consciente de que ahora estaba verdaderamente atrapada, a 30.000 pies en el aire en un jet privado, con un hombre que me había estado investigando durante Dios sabe cuánto tiempo. Un hombre que, si los rumores sobre él eran ciertos, no era solo un dueño de restaurante, sino alguien con conexiones peligrosas. Una vez que alcanzamos altitud de crucero, una asistente de vuelo trajo champán, que rechacé, y luego una bolsa de ropa, que colgó en un armario que no había notado. «Su guardarropa adicional, señorita Russo», dijo con una sonrisa practicada. Dante se había movido para sentarse con Alessandra, sus cabezas inclinadas sobre documentos, hablando demasiado bajo para que yo escuchara. Traté de distraerme con el libro que había traído, pero las palabras nadaban ante mis ojos. Eventualmente, el agotamiento de mi noche sin dormir me superó, y a pesar de mi ansiedad, me quedé dormida. Desperté con el toque gentil de una mano en mi hombro. Por un momento desorientado, pensé que estaba de vuelta en mi apartamento. Luego, mis ojos se enfocaron en el rostro de Dante Ricci a pulgadas del mío, y la realidad se estrelló de vuelta. «Estamos haciendo una parada para recargar combustible», dijo, enderezándose. «Estira las piernas si lo deseas. Tenemos aproximadamente 1 hora». Parpadeé, mirando por la ventana para ver que había caído la oscuridad. Un pequeño aeródromo privado se extendía más allá de la ventana, nada como los grandes aeropuertos a los que estaba acostumbrada. «¿Dónde estamos?»,
Pregunté, mi voz ronca por el sueño. Islandia, respondió, poniéndose un abrigo. Hay un salón adentro si deseas refrescarte. Islandia. Ni siquiera estábamos siguiendo una ruta de vuelo normal. Agarré mi bolso y abrigo, siguiéndolo por los escalones del avión hacia el aire helado de la noche. Mi aliento se nublaba frente a mí mientras me apresuraba por la pista hacia un pequeño edificio moderno que servía como terminal para vuelos privados. Adentro, Dante habló brevemente con su guardaespaldas. Luego desapareció por un pasillo con Alessandra, dejándome momentáneamente sin vigilancia. La realización me golpeó como un rayo. Esta podría ser mi oportunidad. Podría pedir ayuda, intentar alejarme. Pero entonces, ¿qué? Estaba en Islandia sin mi pasaporte, que estaba en mi equipaje de mano todavía en el avión. Tenía algo de efectivo, pero no había forma de llegar a casa. Y mi abuela todavía me esperaba en Florencia. Encontré el baño de mujeres y me encerré en un cubículo, tratando de respirar a través del pánico que subía en mi pecho. ¿En qué me había metido? El hombre había compilado un expediente sobre mí, me había vigilado, y ahora me tenía en su avión privado rumbo a Italia. Sin embargo, no me había amenazado realmente ni me había lastimado de ninguna manera. Su interés en mí era inquietante, pero ¿era peligroso? Para cuando salí, habiendo salpicado agua fría en mi rostro y reaplicado algo de maquillaje, había decidido continuar el viaje. Vería a mi abuela. Cumpliría con cualquier deber comercial legítimo que Richie requiriera, y luego reevaluaría mi situación. Si las cosas se volvían amenazantes, encontraría una salida. Encontré una pequeña área de cafetería y pedí un té, acunando la taza caliente entre mis manos frías. A través de las paredes de vidrio, podía ver el avión siendo reabastecido de combustible, su cuerpo elegante brillando bajo las luces del aeródromo. Tan absorta estaba en mis pensamientos, que no noté a Dante acercarse hasta que se deslizó en el asiento frente a mí. ¿Te sientes mejor después de tu descanso?, preguntó, su propia taza de lo que olía a espresso en la mano. Asentí, sin confiar en mi voz. La condición de tu abuela se ha estabilizado ligeramente, dijo, observando mi rostro cuidadosamente. Hice que mi gente verificara con su instalación. El doctor cree que se mantendrá hasta que lleguemos. Casi dejé caer mi taza. ¿Verificaste con ella? ¿Por qué? Sería desafortunado si llegáramos demasiado tarde, dijo simplemente. No me gustan los viajes desperdiciados. Su insensibilidad debería haberme enojado, pero en cambio un alivio extraño me invadió. Cualesquiera que fueran sus motivos, su intervención significaba que probablemente vería a Nona una vez más. Gracias, dije en voz baja. Inclinó su cabeza ligeramente, un gesto que logró reconocer mi gratitud mientras dejaba en claro que no requería ninguna. Deberíamos regresar al avión. Terminaron de reabastecer. El resto del vuelo pasó en una mezcla de sueño inquieto y vigilia ansiosa. En algún momento durante la noche, acepté una comida ligera, la picoteé bajo la mirada atenta de Dante, luego me retiré de vuelta a mi libro. Alessandra trabajó incansablemente, ocasionalmente trayendo documentos para que Dante revisara o haciendo llamadas telefónicas en voz baja en la parte trasera del avión. El guardaespaldas permaneció alerta, su mirada barriendo la cabina regularmente. Nadie me habló directamente, como si Dante hubiera dejado en claro que no debía ser comprometida sin su permiso. El amanecer estaba rompiendo cuando comenzamos nuestro descenso a Florencia. Luz dorada se derramaba sobre el paisaje familiar, iluminando los techos de terracota y la cinta serpenteante del río Arno. A pesar de todo, mi corazón se elevó ante la vista de mi tierra natal. Mientras el avión tocaba tierra, Dante se movió para sentarse frente a mí, su expresión inescrutable. Nos alojaremos en mi villa en las colinas, dijo, enderezando sus puños. Un auto te llevará a ver a tu abuela esta tarde. Luego te traerá de vuelta para la reunión de cena a las 8. No, yo te llevaré, sino, un auto te llevará. La distinción era clara. Sería transportada como un paquete donde y cuando él deseara que fuera. Entiendo, dije.
mi voz más firme de lo que me sentía. Sus ojos se estrecharon ligeramente, como si hubiera esperado más resistencia. Bien. Me entregó un pequeño teléfono negro. Manténlo contigo en todo momento. Es seguro, y tiene mi número programado. Si hay una emergencia o si necesitas algo, úsalo. Tomé el dispositivo, otra correa atándome a él. Gracias. El avión rodó a un hangar privado donde 2 SUV negros esperaban en la pista. Mientras desembarcábamos, Dante colocó su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda, guiándome por las escaleras. Era la primera vez que me tocaba, y aun a través de mi abrigo, su mano quemaba como una marca. «Bienvenida a Florencia, Sofía», murmuró, su aliento cálido contra mi oído. O debería decir, «bienvenida a casa». El viaje desde el aeropuerto nos llevó fuera de la ciudad y hacia las colinas toscanas rodantes. Viñedos y olivares se extendían a ambos lados del camino serpenteante, el paisaje dolorosamente familiar, pero ahora visto a través de una lente de incertidumbre. Me senté en silencio en el asiento trasero junto a Dante, agudamente consciente de su proximidad, del leve aroma de su colonia, de la forma en que su presencia parecía llenar el vehículo, a pesar de su postura relajada. La villa, cuando llegamos, robó lo poco de aliento que me quedaba. No era solo una casa, sino una pequeña finca con un edificio principal de piedra color miel y tejas de terracota rodeado por jardines cuidados y olivos. Un camino circular conducía a escalones de piedra y puertas de madera masivas que se abrieron cuando nuestros vehículos se acercaron. «¿Esto es tuyo?», pregunté, incapaz de mantener el asombro fuera de mi voz. Los labios de Dante se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa genuina. «Una de varias propiedades en Italia. Esta me es especial». Mientras salíamos del auto, el personal apareció para tomar nuestro equipaje. Dante les habló en italiano rápido, su acento impecable, pero con una cadencia que lo marcaba como nacido en Estados Unidos. Capté fragmentos, instrucciones sobre mi habitación, los preparativos para la cena, protocolos de seguridad. Se volvió hacia mí. «María te mostrará tu habitación. Descansa, ducha, come si lo deseas. El auto estará listo a las 2 para llevarte con tu abuela». Con eso desapareció dentro de la villa, Alessandra y el guardaespaldas siguiéndolo, dejándome con una mujer mayor cuyo rostro amable estaba en desacuerdo con la opulencia que nos rodeaba. «Ven, signorina», dijo en italiano, haciendo un gesto para que la siguiera. «Debes estar exhausta de tu viaje». La seguí a través de la villa, tratando de no mirar boquiabierta los techos altos, los muebles antiguos, el arte que parecía digno de museo. Me llevó por una gran escalera al segundo piso, por un corredor, y finalmente a un juego de puertas dobles, que abrió con una floritura. «Tu suite, signorina. Si necesitas algo, por favor usa el teléfono de la casa junto a la cama para llamarme». Entré, y casi jadeé. La habitación era más grande que todo mi apartamento en Nueva York, con una cama de 4 postes cubierta con sábanas color crema, un área de estar con una chimenea y ventanas del piso al techo, que se abrían a un balcón privado con vista a la campiña toscana. Un baño en suite brillaba con mármol, y contenía una ducha y una tina de remojo lo suficientemente grande para 2. Mi maleta ya había sido entregada y colocada en un soporte de equipaje. Pero lo que llamó mi atención fueron las bolsas de ropa colgadas cuidadosamente en el armario abierto, al menos una docena de ellas. Me acerqué lentamente y abrí una para revelar un vestido de cóctel negro que parecía ser exactamente de mi talla. Otra contenía un blazer a medida y pantalones en burdeos profundo. Etiquetas de diseñador, probablemente decenas de miles de dólares en ropa. En la cama yacía una pequeña caja de terciopelo con una tarjeta a su lado. Con dedos temblorosos, la abrí para encontrar un delicado collar de oro con un solo colgante de perla. La tarjeta decía simplemente, «Para la cena de esta noche. Dr». Me hundí en el borde de la cama, el collar apretado en mi mano mientras todo el peso de mi situación se estrellaba sobre mí. Estaba en el mundo de Dante Ricci ahora, rodeada de su riqueza, dependiente de su generosidad, sujeta a su control. Y con cada hora que pasaba, cada gesto, cada regalo,
Las cadenas invisibles a mi alrededor se apretaban. Sin embargo, en solo unas pocas horas, vería a mi abuela una última vez. Y por esa oportunidad, me había vendido a un hombre cuya verdadera naturaleza e intenciones permanecían un misterio. Un hombre cuyos ojos oscuros parecían ver directamente a través de mi alma, cuya presencia misma hacía que mi corazón se acelerara con partes iguales de miedo y algo más que me negaba a nombrar. No lo sabía entonces, pero para cuando regresara a esta hermosa habitación esta noche, nada volvería a ser lo mismo otra vez. Dormí inquietamente durante unas pocas horas, el agotamiento finalmente superando mis pensamientos acelerados. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba por las ventanas, proyectando patrones dorados sobre la alfombra lujosa. Por un momento, permanecí quieta, absorbiendo la calidad surrealista de mi situación. Hace 24 horas, había sido una mesera en Nueva York, viviendo de cheque en cheque. Ahora estaba en una villa toscana usando pijamas de seda que no recordaba haber desempacado, a punto de ver a mi abuela por lo que podría ser la última vez. Me duché en el baño de mármol, la presión del agua perfecta, los artículos de tocador perfumados dispuestos como ofrendas. Después de secarme, descubrí que mi propia ropa había sido lavada y planchada, colgando cuidadosamente junto al nuevo guardarropa que Dante había proporcionado. Deliberadamente, elegí mis propios jeans y suéter, un pequeño acto de desafío, reclamando la poca autonomía que podía. Un ligero golpe en la puerta anunció a María, portando una bandeja de café, fruta fresca y pasteles. «El auto estará listo a las 2, como el señor Ricci prometió», dijo en italiano mientras lo colocaba sobre una pequeña mesa junto a la ventana. «¿Hay algo más que necesites, signorina?» Negué con la cabeza, devolviendo su sonrisa. «No, gracias, María». Vaciló, sus ojos amables estudiándome. Si puedo decirlo, es agradable tener a una compatriota en la casa. Los invitados del señor Ricci usualmente son... Se interrumpió, quizás recordando su lugar. «¿Usualmente?» La alenté gentilmente. Presionó sus labios juntos. «No tan genuinos como tú pareces ser». Con una pequeña reverencia se fue, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Comí lentamente, saboreando las bayas perfectamente maduras y el corneto escamoso que me transportó instantáneamente de vuelta a mi infancia. A través de las puertas abiertas del balcón, la campiña toscana se extendía ante mí. Olivares plateando en la brisa, cipreses erguidos como centinelas contra el cielo azul. En otra vida, esto habría sido el paraíso. A las 2 en punto exactamente, descendí la gran escalera para encontrar a un conductor esperando en el vestíbulo. No Dante, no Alessandra, ni siquiera el guardaespaldas cuyo nombre aún no conocía. Solo un conductor profesional con traje oscuro que asintió respetuosamente. «Señorita Russo, el auto está listo. El señor Ricci no me acompaña». Pregunté, sorprendida por la decepción que coloreaba mi tono. «El señor Ricci tiene negocios en la ciudad. Me pidió que asegurara que llegues con seguridad y que tomes todo el tiempo que necesites con tu abuela». El viaje a la instalación de cuidados paliativos tomó casi 40 minutos, serpenteando por las colinas y luego hacia las afueras de Florencia. Observé el paisaje familiar pasar. Recuerdos inundando de vuelta con cada punto de referencia que pasábamos. La pequeña cafetería donde nonna solía comprarme gelato después de la escuela. La iglesia donde mis padres se casaron. El parque donde tuve mi primer beso, torpe y dulce a los 15. El hospicio era un edificio moderno en jardines tranquilos, su arquitectura en desacuerdo con la ciudad antigua que lo rodeaba. El conductor abrió mi puerta y me entregó un ramo de lirios que no había notado que llevaba. «El señor Ricci pensó que querrías traer estos», dijo. «Te esperaré. Todo el tiempo que necesites». Tragué el nudo en mi garganta, asintiendo mi agradecimiento mientras tomaba las flores. Su dulce aroma llenó mis fosas nasales mientras caminaba a través de las puertas automáticas, mi corazón latiendo con fuerza. En el mostrador de recepción di el nombre de mi abuela,
y los ojos de la enfermera se abrieron ligeramente. «Ah, señorita Russo. Sí, te hemos estado esperando. Tu abuela está teniendo un buen día hoy», bajó su voz. «El nuevo medicamento que el señor Ricci arregló la ha puesto mucho más cómoda». Me congelé. «¿El señor Ricci arregló medicamento?» Ella asintió, luciendo ligeramente confundida. «Sí, anoche. El especialista de Suiza llegó esta mañana». «¿No lo sabías?» Negué con la cabeza, sin palabras. Dante había hecho volar a un especialista, mientras yo había estado durmiendo en su jet privado. La enfermera me llevó por un corredor a una habitación privada. Otro de los arreglos de Dante, asumí. Abrió la puerta, anunciando suavemente: «Señora Russo, mira quién está aquí». La mujer en la cama guardaba poco parecido con la abuela vibrante de mi infancia. Sus mejillas, una vez regordetas, estaban huecas. Su piel parecida al papel y translúcida. Pero cuando giró su cabeza y me vio, sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se iluminaron con reconocimiento y alegría. «Sofía, mía cara nipotina». Su voz era débil pero clara. Me apresuré a su lado, dejando los lirios a un lado para tomar sus manos frágiles en las mías. «Nonna», susurré, lágrimas derramándose por mis mejillas. «Estoy aquí». La enfermera discretamente nos dejó solas, cerrando la puerta suavemente. Durante la siguiente hora, me senté junto a mi abuela, sosteniendo sus manos, escuchándola hablar en su italiano nativo sobre vecinos y amigos, sobre las enfermeras que la cuidaban, sobre lo hermosa que me veía. Parecía despreocupada por su condición, flotando dentro y fuera del presente, a veces confundiéndome con mi madre, a veces perfectamente lúcida. «Cuéntame sobre Estados Unidos», dijo durante un momento claro. «¿Eres feliz allí, mia cara?» Fabriqué una sonrisa. «Sí, nonna. Tengo un buen trabajo en un restaurante italiano. La gente es amable. Las mentiras sabían amargas en mi lengua. Pero no podía cargarla con la verdad. No sobre mis luchas en Nueva York, y ciertamente no sobre las circunstancias de mi regreso a Italia. Me estudió con sorprendente agudeza. «¿Y este hombre que te trajo a casa? ¿Quién es para ti?» Parpadeé, sobresaltada. «¿Qué hombre, nonna? El que envió al doctor. El hombre importante». Agitó una mano frágil. Las enfermeras susurran sobre él. Dicen que es poderoso, peligroso quizás. Mi sangre se heló. Es mi empleador, solo mi empleador. Apretó mi mano con sorprendente fuerza. «Ten cuidado, Sofía. Los hombres así toman lo que quieren». Antes de que pudiera responder, se desvió de nuevo, sus ojos volviéndose distantes. «Tu abuelo era así, ¿sabes? Tan guapo, tan decidido». Cuando decidió que me quería, no había escape. Una sonrisa soñadora tocó sus labios. No es que yo quisiera escapar. Me senté con ella hasta que se durmió. Su respiración superficial, pero constante. El especialista debía ser bueno. Parecía cómoda, sin dolor. Besé su frente y me escabullí, encontrando al doctor en la estación de enfermeras. «¿Cuánto tiempo le queda?», pregunté sin rodeos. El doctor, joven, suizo, con ojos amables, vaciló. «Con el nuevo medicamento. Quizás una semana. Quizás 2. Es difícil decirlo. El cáncer se ha extendido significativamente, pero podemos mantenerla cómoda ahora». Asentí, las lágrimas amenazando de nuevo. «Gracias por venir desde tan lejos». Se veía ligeramente incómodo. El señor Ricci fue muy persuasivo y generoso. Vaciló. «Tu abuela está recibiendo el mejor cuidado posible, señorita Russo. He dejado instrucciones detalladas y me quedaré en Florencia para monitorear su condición». Le agradecí de nuevo e hice mi camino afuera, donde el conductor aún esperaba pacientemente. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Mientras conducíamos de regreso a la villa, mis emociones eran un lío enredado. Dolor por mi abuela, gratitud hacia Dante por arreglar su cuidado, y subyaciendo todo, una inquietud persistente sobre sus motivos y la extensión de su control sobre mi vida. Cuando llegamos a la villa, María estaba esperando en el vestíbulo.
El señor Ricci pidió que te ayudara a prepararte para la cena, signorina. Los invitados llegarán a las 8. Revisé mi reloj. Apenas una hora para prepararme. La seguí arriba donde un baño caliente ya había sido preparado, perfumado con jazmín y pétalos de rosa. En la cama yacía una de las bolsas de ropa, abierta para revelar un vestido de cóctel azul medianoche, con un escote modesto, pero una espalda atrevidamente baja. A su lado había tacones a juego, el collar de perlas que Dante me había regalado y un pequeño clutch. El señor Ricci fue muy específico sobre el conjunto, dijo María notando mi expresión. Tiene un ojo para estas cosas, un ojo y un conocimiento inquietante de mis medidas. Agradecí a María y le aseguré que podía manejarme sola. Una vez que se fue, me hundí en el baño, dejando que el agua caliente calmara mis músculos tensos y pensamientos revueltos. Para cuando salí, piel sonrojada y cabello envuelto en una toalla, había llegado a una decisión. Seguiría el juego que Dante estuviera jugando. Traduciría en sus reuniones, asistiría a sus cenas, usaría su ropa, hasta que pudiera determinar sus verdaderas intenciones. Le debía eso por lo que había hecho por Nona, pero permanecería vigilante, cautelosa, lista para huir si era necesario. El vestido quedó perfectamente, la tela acariciando mis curvas como si hubiera sido hecho específicamente para mi cuerpo. Probablemente lo había sido. Sequé y peiné mi cabello en ondas sueltas, apliqué maquillaje con mano cuidadosa y abroché el collar de perlas alrededor de mi garganta. La mujer que me devolvió la mirada desde el espejo era una extraña, pulida, elegante, el accesorio perfecto para un hombre poderoso. Estaba ajustando las correas de los tacones cuando sonó un golpe en mi puerta. Esperando a María, llamé. «Adelante». La puerta se abrió para revelar al mismo Dante, vestido con un traje negro perfectamente a medida, camisa blanca impecable y corbata azul medianoche que combinaba exactamente con mi vestido. Se quedó en la puerta, una mano en su bolsillo, sus ojos oscuros, barriendo sobre mí, con una intensidad que hizo que mi piel se sonrojara. «Perfecto», dijo simplemente, la sola palabra enviando un escalofrío involuntario por mi columna. Me puse de pie, alisando el vestido. «Gracias por la ropa, y por el especialista para mi abuela». Eso fue inesperado. Entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. «¿Cómo está ella?» «Mejor de lo que esperaba. Cómoda». Tragué saliva. «Dicen que tiene una semana o 2». Asintió, su expresión inescrutable. «La cena de esta noche es importante. 4 hombres de negocios de Florencia. Dinero viejo, conexiones viejas, prefieren hablar italiano aunque son fluidos en inglés. Les hace sentir que tienen una ventaja, y tú los estás dejando pensar que la tienen», adiviné. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Precisamente, traducirás todo con precisión para mí, pero con una excepción. Se acercó más, su colonia envolviéndome, sutil y masculina. Si dicen algo particularmente revelador o descuidado, me darás una señal. Toca tu perla». Sus dedos rozaron mi clavícula donde yacía el collar, el contacto breve pero eléctrico. Entonces sabré prestar atención especial. Asentí, sin confiar en mi voz con él parado tan cerca. «Una cosa más», dijo, metiendo la mano en su bolsillo. Retiró una pequeña caja de terciopelo, la segunda en tantos días, para completar el conjunto. Dentro yacía un par de aretes de perla, claramente diseñados para combinar con el collar. Simples, elegantes e indudablemente caros. «No puedo aceptar estos», dije, encontrando mi voz. «La ropa, el collar. Ya es demasiado». Su expresión se endureció ligeramente. «Puedes, y lo harás. Esta noche me representas. Todo debe ser perfecto». Sostuve su mirada, un pequeño acto de desafío. «Y después de esta noche, después de estas 2 semanas, ¿qué entonces?» Algo peligroso parpadeó en sus ojos. «Enfoquémonos en esta noche, ¿te parece?» Tomó los aretes de la caja y me los ofreció, no poniéndomelos él mismo, pero dejando en claro que la negativa no era una opción. Los tomé, nuestros dedos rozándose, y me los puse.
sintiendo su peso contra mi cuello. Otro regalo. Otra cadena invisible. «Los invitados están llegando», dijo, revisando su reloj. «¿Vamos?». Ofreció su brazo, y después de un momento de vacilación, lo tomé. Su antebrazo era músculo sólido bajo la tela costosa de su traje. Descendimos la escalera juntos, y podía sentir los ojos del personal sobre nosotros, curiosos, especulativos. En el gran comedor, una mesa había sido puesta para 6 con porcelana fina, cristal y plata. Alessandra ya estaba allí, hablando en voz baja con el personal. Levantó la vista cuando entramos, sus ojos parpadeando sobre mí, con evaluación profesional. «Los hermanos Bianchi acaban de llegar», informó a Dante. «¿Caballo y Ferrero?», preguntó Dante. «En camino. 5 minutos». Dante asintió y me guió hacia el salón, su mano en la parte baja de mi espalda, propietaria y cálida. «Recuerda», murmuró en mi oído mientras nos acercábamos a la puerta. «No eres solo una traductora esta noche. Eres una extensión de mí, mis ojos y oídos». El salón era un espacio masculino de cuero y madera con un fuego crepitante y el aroma de puros caros ya colgando en el aire. 3 hombres se volvieron cuando entramos, 2 que tenían las características similares de hermanos, quizás en sus 60, y un hombre más joven con ojos afilados y un traje más afilado. «Caballeros», dijo Dante en inglés, su mano aún firme en mi espalda. «Permítanme presentar a Sofía Russo, mi asociada. Sofía conoce a Antonio y Marco Bianchi y a Vincenzo Cavallo». Sonreí cortésmente mientras los ojos de los hombres me evaluaban con diversos grados de sutileza. Antonio Bianchi, el hermano mayor, besó mi mano con encanto del viejo mundo. Marco simplemente asintió. La mirada de Vincenzo Cavallo se detuvo un momento demasiado largo, su apretón de manos una fracción demasiado familiar. La conversación cambió inmediatamente al italiano, rápido y coloquial. «No nos dijiste que habías encontrado una asistente tan hermosa, Richie», dijo Antonio, sus ojos aún sobre mí. «¿Dónde la has estado escondiendo?» «La señorita Russo se unió recientemente a mi organización», respondió Dante en perfecto italiano. «Estará asistiendo con nuestras discusiones esta noche». «¿Y habla italiano?», preguntó Marco escépticamente. Sonreí. «Nací en Florencia, signore», respondí en italiano toscano impecable. «Viví aquí hasta los 18 años». Los hombres intercambiaron miradas, claramente reevaluándome. Antes de que pudieran preguntar más, un miembro del personal anunció la llegada del invitado final, y Elio Ferrero entró en la habitación. A diferencia de los demás, era más joven, quizás 40, y se llevaba a sí mismo con la confianza fácil del dinero viejo. Sus ojos me encontraron inmediatamente, su sonrisa depredadora. «Dante», dijo, abrazando a mi captor con la familiaridad de un viejo amigo. «Te has superado esta vez». La mano de Dante se apretó casi imperceptiblemente en mi cintura. «Elio, permíteme presentar a Sofía Russo, mi asociada». Ferrero tomó mi mano, sosteniéndola más tiempo de lo necesario. «Encantado», dijo en italiano. «Verdaderamente encantado». Se anunció la cena, y nos movimos al comedor. Dante me sentó a su mano derecha, Ferrero directamente frente a mí. Se sirvió vino, se sirvieron aperitivos, y la conversación fluyó. Negocios mezclados con reminiscencias personales, política, deportes. Traduje discretamente cuando fue necesario, inclinándome cerca del oído de Dante, sintiendo su calidez, respirando su aroma. Para el plato principal, el vino había soltado lenguas, y la conversación se volvió al verdadero propósito de la reunión. Una compañía naviera que Dante quería adquirir, que tenía lazos con los 4 hombres. «El precio que estás ofreciendo es insultantemente bajo», dijo Marco Bianchi sin rodeos en italiano. «La compañía está sangrando dinero», respondió Dante suavemente en el mismo idioma. «Les estoy haciendo un favor al quitársela de las manos». Antonio se inclinó hacia adelante. «La compañía puede no ser rentable ahora, pero los activos por sí solos están sobrevaluados en sus libros», interrumpió Dante. «Ambos lo sabemos». La conversación se volvió más acalorada, más técnica.
Traduje fielmente, impresionada a pesar de mí misma por el comán de Dante de los detalles comerciales y sus habilidades de negociación. Era despiadado pero justo, presionando ventajas sin ser codicioso. Luego, mientras se servía el postre, Ferrero se inclinó hacia sus compañeros y dijo en italiano rápido, asumiendo que Dante no lo captaría: «Déjenle tener la compañía. El valor real está en el contenido de los almacenes en Livorno. Todavía no sabe de esos». Mis dedos instintivamente tocaron la perla en mi garganta. Los ojos de Dante parpadearon a mi mano, luego de vuelta a Ferrero, su expresión nunca cambiando. «Caballeros», dijo en inglés, «creo que estamos haciendo progreso. Permítanme proponer una oferta revisada». Delineó nuevos términos que incluían, para mi sorpresa, derechos completos de inventario a todas las propiedades, incluyendo los almacenes de Livorno. Los 4 italianos se congelaron, intercambiando miradas alarmadas. Los ojos de Ferrero se estrecharon mientras caían sobre mí. «Dijiste que solo era una asistente», dijo en italiano, voz fría. «Dije que era mi asociada», corrigió Dante, también en italiano, «y una muy valiosa». La atmósfera en la habitación cambió, tensión crepitando bajo el barniz de civilidad. Mantuve mi expresión neutral, pero mi corazón martilleaba en mi pecho. Acababa de exponer algo que estos hombres habían intentado ocultar, algo potencialmente valioso basado en sus reacciones. Las negociaciones continuaron durante otra hora, volviéndose cada vez más complejas. Para cuando los hombres finalmente se fueron, cerca de medianoche, se había alcanzado un acuerdo, uno que claramente favorecía a Dante, aunque los otros parecían satisfechos a regañadientes. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Dante se volvió hacia mí, y por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Fuiste perfecta», dijo, llevándome hacia su estudio. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, cenas elegantes y momentos robados con mi abuela. Cada tarde, visitaba a Nonna, sosteniéndole la mano mientras ella derivaba entre lucidez y sueños. Dante me acompañaba a menudo, sentándose en silencio, observando con una ternura que no sabía que poseía. Una tarde, mientras Nonna dormía, Dante me llevó al balcón del hospicio. El sol se ponía sobre Florencia, pintando el cielo de oro y carmesí. «Hay algo que debes saber», dijo, su voz inusualmente suave. «Tu abuelo no solo trabajó para mi padre, lo salvó. Murió protegiéndolo de hombres como Ferrero». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Por eso me ayudaste. Al principio, quizás», admitió. «Una deuda que nunca fue pagada. Pero ahora…» se volvió hacia mí, sus ojos intensos. «Ahora es porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Antes de que pudiera responder, una enfermera salió apresuradamente. «Señorita Russo, su abuela está despierta y pidiendo verlos a ambos. Corrimos adentro». Nonna nos esperaba, sus ojos claros y brillantes por última vez. «Mía bella Sofía», susurró tomando mi mano. «Y tú, Dante Ricci, cuida a mi nieta. Ámala como tu padre amó a mi Antonio. Con honor, incluso en la oscuridad». Dante se arrodilló junto a la cama, tomando su otra mano. «Lo prometo, señora. Con mi vida». Nonna sonrió, una sonrisa de paz profunda. «Entonces, ya no tengo miedo». Cerró sus ojos, y en ese momento tranquilo, con el sol de Florencia derramándose a través de la ventana, mi abuela se fue. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre el precio que pagamos por nuestras decisiones, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a El Precio del Poder para más relatos que nos recuerdan que cada elección tiene consecuencias. 2 semanas después, enterramos a Nonna en las colinas de Toscana, bajo un ciprés centenario. Dante estuvo a mi lado, su mano firme en la mía. 6 meses más tarde, Ferrero fue arrestado por las autoridades italianas. Sus almacenes en Livorno fueron confiscados, su imperio desmantelado. Dante nunca habló de su papel en ello, y yo nunca pregunté. 1 año después,
Me casé con Dante en una pequeña capilla en las colinas. No hubo vestido blanco ni promesas de felicidad convencional. Pero hubo verdad. Hubo un amor forjado en la oscuridad y templado por la pérdida. Cada noche me duermo en sus brazos, escuchando el ritmo constante de su corazón. Cada mañana despierto para encontrarlo observándome como si no pudiera creer que soy real, que elegí su mundo, su vida, a él. Porque al final entendí lo que Nonna quiso decir. El poder siempre tiene un precio. Dante lo pagó con su alma. Yo lo pagué con mi inocencia. Pero lo que ganamos a cambio fue algo que ningún dinero podría comprar. Un hogar, un propósito, un amor que arde incluso en la oscuridad más profunda. Y todo comenzó con una simple llamada telefónica en italiano, respondida frente al hombre equivocado en el momento equivocado. O quizás, después de todo, fue exactamente el hombre correcto, porque todo poder tiene un precio, pero el amor verdadero, no tiene precio.